Muy buenas tardes. En esta ocasión expondremos sobre bases de datos y arquitectura cliente-servidor junto con mi compañero Billy Raquec y mi persona Kendra Espina. Las bases de datos distribuidas son un conjunto múltiples de bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos. Es como un sistema en el cual múltiples sitios de bases de datos están ligados por un sistema de comunicaciones de tal forma que un usuario en cualquier lugar o sitio en el que se encuentre puede acceder a los datos desde cualquier parte de la red, exactamente como que si estos fueran accedidos de forma local. Las características de las bases de datos distribuidas, entre ellas están que los datos deben estar físicamente en más de un ordenador, como entre distintos ordenadores. En estos ordenadores deben estar interconectados mediante una red. Cada sede es un nodo o de la red, por así decirlo, cada base de datos. Los datos han de estar lógicamente integrados, tanto en local como en remoto. Y otras de las características es que en una única operación se pueden acceder datos que se encuentran en más de una sede. O también que todas las acciones que se necesiten realizar sobre más de una sede sean transparentes al usuario. Esas son una de las características que tiene. Tiene ventajas y desventajas. Las ventajas que podemos mencionar es que tienen una anatomía local, mejora la confiabilidad y disponibilidad, mejora la eficiencia, es expansible, la economía en cuanto al crecimiento es incremental y tiene compartición de recursos. Entre sus desventajas está que es muy compleja. La economía no siempre suele ser tan accesible, depende de la estructura que se quiera implementar. La seguridad es poco fiable y necesita muchos recursos para reforzar esta parte. La integridad tampoco es tan confiable y también la falta de experiencia. Hay varios tipos, que están las distribuciones homogéneas, que son sistemas, en estos sistemas los sitios locales renuncian a una parte de su anatomía en cuanto a su derecho de modificar los esquemas o el software de gestión de bases de datos. Este software también debe cooperar con los demás sitios en el intercambio de la información sobre las transacciones para hacer posible su procesamiento entre varios sitios. Como se puede ver acá, es una forma en la que se pueden trabajar, y también hay una distribución que se llama distribución heterogénea. Esta consta de que cada sitio puede tener un sistema gestor de base de datos distribuida distinto, así como esquemas diferentes. Puede que algunos sitios no conozcan a otros, puede que no solo ofrezcan facilidades limitadas para la cooperación en el proceso de transacciones. No necesitan conocerse para poder trasladarse información entre ellas. También tenemos varios tipos de bases de datos distribuidos. Entre ellos, los más importantes son 4. La centralizada, que por ejemplo la primera imagen que ven en la esquina inferior izquierda, es muy similar al modelo cliente-servidor en el sentido que la base de datos es centralizada en un lugar
y los usuarios están distribuidos. Este modelo solo brinda la ventaja de tener el procesamiento distribuido, ya que en sentido de disponibilidad y fiabilidad de los datos no se gana nada. También están las bases de datos replicadas. Consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de bases de datos. Es fácil ver que este esquema tiene un alto costo en el almacenamiento de la información, debido a que la centralización de los datos debe ser realizada en todas las copias. También tiene un alto costo de escritura, pero todo esto vale la pena si tenemos un sistema en el que se va a escribir pocas veces y leer muchas, en donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos sea de máxima importancia. También están las híbridas. En este esquema simplemente se representa, bueno, una de las imágenes con las que ejemplifico la híbrida es la que se encuentra en el lado inferior derecho, que representa la combinación de esquemas de partición y réplicas. Se particiona la relación y a la vez los fragmenta. Los fragmentos están selectivamente replicados en la base de datos. Y por último está las particionadas o fragmentadas. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos distintos de la base de datos. Como los fragmentos no se pueden replicar, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos, ya que si alguno de los nodos no se encuentra o está fallando, no está disponible, pues no es imposible acceder a esta información. Para seguir con la exposición, dejaré mi turno a mi compañero Billy. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco de las bases de datos no relacionales. A lo largo de la historia se han trabajado bases de datos relacionales que se basan en tablas y relaciones entre estas. Pero actualmente ha venido surgiendo la necesidad de generar otro nuevo tipo de bases de datos. Con eso tenemos actualmente las bases de datos no SQL o Not Only SQL. Las bases de datos no SQL no significa que vamos a dejar de utilizar SQL, sino que podrían ser un complemento al uso de SQL o bases de datos relacionales. En las bases de datos no relacionales tenemos 5 tipos, que son las clave de valor, basadas en documentos, basadas en grafos, en memoria y optimizadas para búsqueda. Las basadas en clave de valor son ideales para obtener datos a partir de una llave. Se guardan como si fuera un mapa. Entre los ejemplos de las bases de datos de clave de valor tenemos DynamoDB y Cassandra. Tenemos las bases de datos basadas en documentos. Comúnmente las bases de datos basadas en documentos almacenan sus datos en documentos en formato JSON o XML. Ejemplo de bases de datos basadas en documentos tenemos a MongoDB y a Firestore. Muchas de las aplicaciones que utilizan estas aplicaciones basadas en documentos son los juegos en línea, ya que necesitan una gran velocidad al obtener los datos, ya que el jugador no puede estar mucho tiempo esperando a que
sus acciones se reflejen en el juego. Continuamos con las bases de datos basadas en grafos. Estas bases de datos almacenan sus datos basados en la teoría de grafos. A diferencia de las bases de datos relacionales, estas no solo tienen una relación, sino que tienen diferentes relaciones entre todos sus nodos. Entre sus ejemplos está NeoJ y Titan. Otro ejemplo, ahora tenemos las bases de datos basadas en memoria. Las bases de datos basadas en memoria no tienen persistencia de datos, sino que sus datos únicamente van a estar disponibles mientras dure la vida de la aplicación. Mientras la aplicación esté en ejecución, los datos van a estar disponibles. La utilidad de estas bases de datos es su gran rapidez al obtener los datos, ya que no viven en el disco duro, sino que viven en la memoria RAM. Los ejemplos de bases de datos basadas en memoria está Memcached y Redis. Redis es el más utilizado actualmente. Y por último tenemos las bases de datos optimizadas para búsqueda. Estas bases de datos comúnmente se utilizan para estudios de Business Intelligence, Data Science y Big Data, ya que están bastante optimizadas para realizar las búsquedas en bases de datos históricas. Estas bases de datos no se utilizan en bases de datos transaccionales debido a que necesitan un gran poder de cómputo para realizar sus cálculos. Entre los ejemplos de estas bases de datos tenemos BigQuery y Elasticsearch. Todas las bases de datos que acabamos de ver pueden ser servicios instalados en una arquitectura propia de la empresa o pueden ser usadas como servicios administrados. Actualmente los servicios administrados son mucho más usados que las arquitecturas instaladas dentro de la empresa. Pero esto depende también de las regulaciones de cada país, ya que, por ejemplo, el sistema financiero no puede almacenar sus datos en servicios administrados debido al gran riesgo que conlleva tenerlos fuera de la empresa. Y hasta aquí llegamos con esta exposición. Muchas gracias por su atención.